Caracol Radio. Enigmas del mundo. Néstor Armando Alzate. Desde épocas inmemoriales, las historias han corrido por esta región que, entre otras cosas, es una región muy escarpada y que permanece brumosa durante una muy buena parte del año, sobre todo pues en los meses de otoño, invierno y hasta muy entrada la primavera. Y sus habitantes disgregados en poblados aislados entre sí. Y habitualmente estos poblados presididos por castillos medievales, que se levantan en los riscos, en las partes altas, y que no solamente dominan la comarca, sino que dominan también esos pueblos. Cada uno de estos señores feudales dominaban cada uno de estos poblados. E inmersos en la superstición que era característica, es decir, desde la más remota antigüedad y muy particularmente en la Edad Media, sus habitantes regularmente supeditados por el miedo. Todas sus actividades cotidianas era alrededor justamente de la actuación del demonio o la actuación de Dios. Algunas veces existían conjunciones entre Dios y el demonio, pero al final de cuentas fuerzas sobrenaturales imprimían el mismo miedo, ya proviniera de Dios, la ira de Dios, o proviniera del demonio que quería apoderarse justamente de ellos. Y al influjo de esta actitud, que además era una actitud de cierta manera dirigida por los estamentos gobernantes en connivencia con la iglesia de la época, que para poder sustentar el poder de los señores feudales, que relativamente eran pocos en proporción con los habitantes, y sus mesnadas no eran tan grandes, es decir, sus ejércitos, pues lógicamente que la superstición y el miedo podían más que cualquier cantidad de soldados, y por lo tanto estos señores feudales, sin moverse mucho, ejercían una presión y un poder impresionante sobre sus vasallos, más basados en el miedo que en la fuerza de sus ejércitos. Y lógicamente por esa circunstancia, la cantidad de leyendas que empiezan a florecer van creciendo cada día más, y a cada una de las leyendas le van apareciendo también diversas versiones, y van tomando cuerpo dependiendo de los poblados, van adquiriendo una fisonomía propia dependiendo del poblado, dependiendo de su geografía. Pero hay una que en esta región, que es en la región cercana a los Cárpatos, pues resulta que se convierte como en la más importante de todas, y diríamos lo pongo entre comillas, a nivel de toda esa región se convierte, por eso digo yo lo pongo entre comillas, se convierte como en la más universal de las leyendas, y es la que tiene que ver con seres extraordinarios, que nunca mueren sino que entran en un estado de latencia después de la muerte, y durante las noches pueden levantarse, atacar a la gente, beber su sangre, y con ella mantenerse con vida, una vida extraña, entre medio espectro y medio ser humano, entre ser maléfico y ser humano, con todas las pulsiones y pasiones de los seres humanos, y con una especial debilidad por las mujeres y su parte erótica. Pues resulta que estos seres, a los que me estoy refiriendo, los conocemos como vampiros. En la región también abundaban hace ya cientos de años, los vampiros que bebían sangre. Son realmente, dentro de la especie de los vampiros hay varias familias: los fitófagos, que solamente comen frutas, y los hematófagos, que son los que ingieren sangre, y que en proporción son mucho menor la cantidad de familias de esa especie que las que consumen frutas, vegetales, o se alimentan también de bichitos. Pero estas pocas familias de hematófagos pues hacían más bulla que las demás, que eran mayoría, y entonces a partir de ahí empiezan a asociarse. Dicen algunos que ese es el origen de la leyenda, que estos murciélagos hematófagos
atacaban al ganado y lo siguen haciendo, como sabemos, en algunas partes del planeta, en algunas partes de África, en partes de Haití, y en donde hay hatos de ganado grandes regularmente estando allí el alimento, pues pueden proliferar las familias de murciélagos hematófagos. En aquella región de Transilvania se daba el hecho de que abundaban justamente los hematófagos y que atacaban al ganado, y tal vez por extensión se fue asociando ese murciélago con las supersticiones que eran el pan de cada día en estas regiones, y al hacer esa simbiosis entre el murciélago, que vuela, duerme cabeza abajo, se arropa con las alas, como si estuviera formando una especie de capullo, pero aparte de eso es de costumbres nocturnas, durante el día duerme, pues todo eso hizo que a esas supersticiones se fueran sumando también las características de este animal, y entonces simplemente se asociara con aquellos espíritus malos de los que estábamos hablando, que pululaban en la región, que se hacían visibles en determinadas épocas y que tenían una incidencia directa entre los pobladores de la región. Y tal vez por esa misma circunstancia, para humanarlos más, se dice inclusive que fue a lo mejor el mismo poder feudal apuntalado en el poder religioso, que echaron a rodar el rumor de que existían seres que eran humanos, que tras su muerte podían tomar libremente la forma de vampiros, atacar a las personas y chupar su sangre. Y también se asocia esta figura, y desde allí también parece que parte, por lo menos es el origen de una de las leyendas en torno a los hombres lobos, aunque esto de los hombres lobos parece que apareció en la historia de la humanidad de manera paralela en distintas regiones y más o menos con ciertas similitudes, pero también las características y la potencia y la fuerza de los lobos también fue transferida a estos seres que habían tomado también algunas de las características de los murciélagos. Y al hacer todo ese conjunto, entonces se perfila ese ser extraño que es el vampiro, que vive al filo de la muerte y la vida, que no resiste el sol, que tiene que dormir en un ataúd, que sale por la noche, ataca especialmente a mujeres, aunque no paren mientes para atacar a hombres, les chupa la sangre, y este es su alimento, su único alimento. Tal vez recordando también, o debe ser un rezago de aquellos mitos que decían que los dioses, que se alimentaban de ambrosía, o se alimentaban también de la sangre, y de ahí el hecho de que en muchas sociedades a los dioses se les rindieran sacrificios regularmente, víctimas propiciatorias a las que se degollaba y se le sacaba la sangre, porque la sangre lavaba los pecados. De ahí inclusive aparece la denominación de la sangre de los dioses como icor. Pues bien, resulta entonces que durante siglos esta figura mítica de ese ser humano que vive a media vida entre la luz y la muerte, entre la vida y la muerte, tuviera una forma corpórea, no solamente anduviera entre ellos, sino que morara entre ellos y tuviera una incidencia directa en la vida cotidiana de todos los pobladores de esta región, en donde especialmente proliferó la creencia de que en efecto existían los vampiros. Es Transilvania, en la actual Rumania, un territorio que, como decíamos, supremamente escarpado, disputado por los húngaros, disputado por los búlgaros, los otomanos, o sea, los turcos que estaban instalados en Constantinopla, porque además es un enclave estratégico muy bien ubicado que sirve de paso para varios países que se encuentran en la zona. Y entonces la disputa por ese territorio hizo que sus habitantes se aislaran cada vez más y trataran de mantener una independencia que les era esquiva, o les fue esquiva desde siempre. Y por esas características propias viene el carácter reservado de sus habitantes, la mirada huidiza, la tendencia a evadir las conversaciones y a huir de los extraños. Todo eso necesariamente está asociado con un miedo cerval y ancestral que ese pueblo porta, diríamos que casi como una herencia, como si fuera un gen que estuviera en su cuerpo, y se comportan todos de la misma manera. Y esa actitud huidiza hace que se vuelva un poco más misteriosa la idiosincrasia de la gente de esta región. Y si le anexamos entonces los castillos en riscos, rodeados de vegetación muy tupida, de poblados aislados,
de tiempo brumoso en una buena parte del año. Pues todo ese caldo de cultivo hace que un mito como el del vampiro necesariamente empiece no solamente a tomar cuerpo, sino que se vuelva popular y llegue hasta el punto de que los habitantes de la región todavía conservan la costumbre de mantener ristras de ajo colgadas de las puertas, colgadas detrás de las puertas, espejos por todas partes, mantengan agua bendita permanentemente, y la Eucaristía, la hostia pues consagrada, la tengan también en sus casas. Y al mismo tiempo se dice que es muy común ver en todas las casas, si no por lo menos varias, sí, por lo menos una estaca afilada, es decir, estacas de madera muy afiladas, y que en la parte superior tienen una cruz tallada, y por los costados también tienen insertas varias cruces, porque se dice que las ristras de ajo ahuyenta el vampiro. El vampiro no se puede reflejar en un espejo por el hecho de que su espíritu ha huido y solamente ha quedado el cuerpo movido pero por el demonio, y por lo tanto se puede detectar. Y el agua bendita, al ser lanzada al rostro del vampiro, lo quema, lo mismo que la hostia, y esos son los elementos con los cuales ellos intentan defenderse de esa figura mítica, de la que todos hablan y aseveran que existe, pero que nadie con certeza puede decirlo de manera veraz, que vio el vampiro, aunque todos lo digan, pero no tiene pruebas fehacientes para demostrarlo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues en ese ambiente entonces, y para personificar al vampiro, del cual todos hablaban, y nadie podía demostrar con exactitud que en efecto había existido, apareció un personaje mítico que lo hizo famosísimo y hoy es uno de los mitos más famosos y más vigentes que nunca de la historia, hoy, actualmente, en pleno siglo XXI, y es el de Drácula. Pues resulta que Drácula nació de la efervescente imaginación de un escritor llamado Bram Stoker, que tras leer y asesorarse de un señor de apellido Viverti, que se había especializado en estudiar todos estos mitos de Transilvania, pues vino y lo sedujo para que escribiera una historia precisamente sobre ese individuo, y de esa, como decíamos, efervescente imaginación de Bram Stoker, nació Drácula, el conde Drácula, que en principio él le puso el nombre de Conde Vampire, no más. Pero cuando aparece este otro personaje que lo documenta lo suficiente, entonces le cambia el nombre por Conde Drácula, o Conde Drácula. Pues este Conde Drácula, de acuerdo con la historia escrita por Bram Stoker, vive en un